Bellici furoris sedandi prerogativa decorasti. Qué hermoso. Señor, quisiste adornar a esta mujer con el don, con el privilegio de apaciguar el furor de la guerra. Esto hemos dicho de Isabel de Portugal, que es Isabel de España, nacida en Zaragoza en el año 1271, de los reyes don Pedro y doña Constanza, y casada con un hombre difícil, el rey Dionisio de Portugal. Le hizo sufrir mucho, sus hijos también, y en medio de todo, la reina Isabel, madre de la patria, como la llaman los portugueses, fue gobernadora, y qué bien la administró, y por eso cuánto la quisieron, de una ciudad muy cercana a nosotros aquí, Torres Vedras, y por eso es muy venerada también y tiene monumentos en Estremoz, donde vivió, aquí mismo. Pues en medio de todo eso tratábamos de decir, Isabel siempre poniendo paz e invitando al perdón. Tanto fue así que lo mismo que pedimos al Cordero de Dios cuando vamos a recibirle en la Santa Misa, Dona nobis pacem, hemos pedido esta mañana, hace un rato, en el rezo de laudes, no por intercesión de esta mujer, sino a ella misma. Me ha sorprendido redescubrirlo este año en la antífona del Benedictus. Santa Elizabeth, dona nobis pacem, danos la paz. La paz la definió San Agustín, y esta definición la cinceló siglos más tarde Santo Tomás de Aquino como tranquillitas ordinis. La paz es la tranquilidad del orden. ¿Y qué es el orden? Cuando de pequeños nos exhortaban en casa a ser ordenados, nos decían que se trata de que cada cosa esté en su sitio y haya un sitio para cada cosa. Esto es el orden. O sea, nuestras pasiones dentro de nosotros mismos, nuestras relaciones humanas con los demás, nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestras actividades, nuestra oración, nuestro descanso, nuestro esparcimiento, todo esté en su sitio, en su medida, en su proporción, produciendo así en nosotros una armonía que serena a la persona. Esto es la paz. La paz, explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, no es la ausencia de guerras con los otros. Esto es la concordia, o sea, cuando no hay discordia, cuando los corazones no están enfrentados. Pero la paz ha de darse en el interior del hombre, entre sus facultades, entre sus potencias, entre sus emociones, entre sus pasiones. Si mi sensibilidad va por un lado y mi inteligencia por otro, si mi memoria no ayuda a mi afectividad, si mis emociones son inmaduras y no cooperan a robustecer mi voluntad, entonces no estoy en paz. La paz empieza dentro de mí mismo cuando yo vivo en Dios. Pues bien, el nacimiento de esta mujer, hija, como decimos, del rey don Pedro III de Aragón y de la reina doña Constanza, su nacimiento en Zaragoza empezó ya por reconciliar a su padre con don Jaime I.
Y después cuánto supo ejercitar la paciencia y la caridad en su matrimonio con el rey don Dionisio de Portugal. Y cómo empezó a practicar y de qué modo tan edificante, desde tan joven esposa, su caridad con los pobres. Y cómo manifestaba una piedad tan tierna en su oración. Y cómo causaban admiración sus austeridades y penitencias. Y cómo trabajaba por restablecer la paz entre los príncipes y gobernantes cuando estaban distanciados. ¡Qué vida tan santa! Tanto que cuando quedó viuda pensó en abandonar el mundo para servir solo a Dios. Le disuadieron de ello algunos consejeros prudentes, porque Portugal la necesitaba. Pero ella escogió una vía media. Se hizo terciaria franciscana. Estamos al final del siglo XIII y alguien ha escrito que entonces el cordón de los hijos de San Francisco ceñía toda Europa. Y como terciaria, Isabel se dedicó a las obras piadosas sin dejar de ser reina y al servicio de los pobres y enfermos. Y fundó iglesias. Una de las capillas que plantó en Lisboa es digna de recordación, muy feliz, porque fue donde se tributó culto público por primera vez en la península ibérica y por tanto en el mundo, a la Inmaculada Concepción, que es la patrona de España y de Portugal. Y le sobrevinieron unas fiebres a Isabel y lo que sucedía entonces, murió pronto. El 4 de julio de 1336, a sus 65 años, habiendo sido confortada para pasar de este mundo al Padre con la aparición de la Santísima Virgen María, a la que amaba tanto. Y tardaron casi 2 siglos en conceder su culto público los sumos pontífices. Empezaron otorgándolo en 1516 solo para la diócesis de Coimbra, donde murió Isabel. Y por fin fue canonizada en 1626, casi 3 siglos después de su muerte. Pero ya era venerada en toda Portugal como Madre de la Paz y Madre de la Patria. Así la llaman. No es fácil, aunque se sea mujer y madre, que son los 2 títulos más potentes para conseguir algo en la vida. Sin embargo, no es fácil, con todo, conseguir por 2 veces reconciliar al propio esposo con el propio hijo, uno y otro en guerra, pues lo hizo Isabel. Pero hizo todavía más. Un día se la vio salir de casa vestida con sencillez, abandonar su palacio, tomar una cabalgadura y dirigirse al campo de batalla y plantarse en medio de su esposo y su hijo, combatientes que habían ya llegado a las manos. Y ante la esposa y la madre no tuvieron ellos más remedio que reconciliarse y hacer las paces. Además, su esposo, el rey don Dionisio, estaba muchas veces en guerra contra su hermano Alfonso en Portugal y contra el rey de Castilla. También les reconcilió muchas veces. Y murió aquejada de esas fiebres que hemos dicho, pero no metida en la cama, cuidándose, sino habiéndose puesto en camino para declarar otra paz, para terminar con otra guerra, en este caso, la que tenían entre sí su hijo y su nieto.
Y en todas estas ocasiones, su trabajo de pacificadora obtuvo éxito. ¿Por qué? ¿Porque era una experta política? ¿Una diplomática muy hábil? No, sino porque estaba unida a Dios, con la práctica fiel y exigente de unas virtudes evangélicas muy acendradas. De manera que Isabel no fue tan poderosa por sus hechos y sus palabras como por su oración y su penitencia. Y aquí tenemos la gran lección de esta regia viuda. ¿Por qué hoy los pueblos no viven en paz? ¿Por qué no cesan las discordias? ¿Por qué siguen surgiendo guerras acá y acullá? ¿Por qué no sirven para nada las organizaciones de Naciones Unidas, la Unión Europea? ¿Por qué? Porque la felicidad que se apoya en el orden, en la paz, en la serenidad, no proviene de componendas humanas, de arreglos geopolíticos, sino de renunciamientos, de sacrificios y de fe. Por eso necesitamos almas intercesoras. ¿Cuántas victorias no se deberán a misteriosos combates que se libran en nombre de Dios en un punto cualquiera del mundo sobrenatural por un alma contemplativa? Son los santos, los que luchan con el infierno, de donde proceden las guerras. Y quienes luchan a veces incluso con la justicia del mismo Dios y detienen su brazo airado para que perdone a su pueblo. Parece que los políticos gobiernan el mundo. Se ensalza a los hombres de negocios, a los medios de comunicación con su influjo, pero cuando haya pasado la figura, la representación de este mundo, se verá que esos pobrecitos hicieron menos que nada, sino que los verdaderos artífices de la paz en el mundo eran los instrumentos que Dios había elegido, la oración de un alma santa a la que no podía negar nada. Este es el ejemplo de Isabel de Portugal, que prefirió servir a Dios en la pobreza y la austeridad a todo su reino. Pidámosle a esta santa viuda y reina, esposa y madre, casi religiosa también, modelo de todos los estados, que nos enseñe cuáles son los verdaderos bienes del reino verdadero. Que no nos seduzcan las vanidades de la tierra, que no nos engañen los sofismas de los hombres, que no nos enreden las guerras de la naturaleza que sea, guerras personales, comunitarias o eclesiásticas, que en todo escapemos por elevación y busquemos la paz, que nada nos detenga en el camino que nos conduce a Dios. Aprendamos del ejemplo de la inflamada caridad de la reina Isabel. Ella se empleó sin descanso en reconciliar a los que estaban enredados y esclavos del odio, que también a nosotros nos defienda la intercesión de esta mujer santa, del odio que nos tiene el demonio y que quiere hacernos vivir en la guerra, apartarnos de la paz de Dios. Que nos defienda también de la guerra a la que nos someten nuestras pasiones, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra sensualidad, nuestra pereza. Que todo eso no ahogue en nosotros el amor del prójimo y el amor de nuestra propia alma, que es la primera caridad que hemos de practicar. Recemos a María Santísima, Regina Pacis, y a esta mujer humilde y buena, Isabel, de Aragón y de Portugal,
para que la oración de una y de otra, de María y de Isabel, consigan la paz al mundo entero y a cada uno de nosotros nos concedan la gracia de que nuestra vida mortal sea vivida en la oración, el sacrificio, la alegría y el orden, el camino tranquilo que nos lleve a cada uno y lleve a cuantos tratamos a los gozos sin fin de la eternidad, descansando para siempre en la luz eterna y en la paz perpetua que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea.